Bienvenidos y bienvenidas a este segundo eje de actualización que conforma el Plan Integral de Formación y Selección en materia de justicia laboral. Mi nombre es Óscar Gocha García y pertenezco a la Unidad para la Implementación de la Reforma en materia de justicia laboral. En este día nos toca observar lo que tiene que ver con los principios. Para fines completamente didácticos, pedagógicos, los hemos clasificado en 4 grandes rubros. El primero de ellos tiene que ver con los principios personales, todo aquello que se relaciona con subjetividades y en específico por lo que hace al director del proceso, el juez. El segundo rubro tiene que ver con los principios procesales, lo que en la mayoría de ocasiones ya se conoce en el mundo adversarial. El tercer rubro tiene que ver con los procedimientos fácticos, un elemento muy importante que explicaremos en unos instantes. Y finalmente, el principio o los principios que tienen que ver con la sentencia. Es importante mencionar de forma previa que hay una diferencia rotunda entre la estructura denominada principios frente a las reglas. Los principios, para muchos autores y para muchos teóricos, tienen que ver con criterios de optimización, son más amplios, frente a las reglas que establecen supuestos jurídicos en específico. Hart, un teórico importante en Inglaterra, en la Universidad de Oxford, nos pedía que relacionáramos las reglas con relación a la figura de un interruptor, prendido y apagado, lo que hace o lo que provoca que nuestro pensamiento, cuando estructuramos el concepto principio, nos lleve un abanico más grande de posibilidades en los cuales el juez, como principal protagonista del procedimiento laboral, podrá hacer uso de ellos. De esa manera, empezaremos a denominar o comenzaremos con esta descripción académica con relación a los principios personales. Muy bien, empezaremos con las definiciones conceptuales. La primera de ellas tiene que ver con los principios a nivel personal. Estos principios enmarcan a la subjetividad, tienen que ver con el papel relevante del juez como director del proceso. Esto se ha diseñado a nivel académico en virtud de la trascendencia que tiene. No hay que olvidar que la Suprema Corte de Justicia en el 2006, al crear el texto que lleva por título el Libro Blanco de la Suprema Corte de Justicia, solicitó que los jueces, o dio ciertas advertencias sobre los mismos, en el sentido de que tenían que estar incluidos en una visión social, aparte estar incorporados en un medio globalizado y finalmente que debían de contar con legitimidad. Este último rubro, la legitimidad, advierte la necesidad o se advirtió la necesidad de crear estos principios para que la pudieran recubrir. Ante ello, la siguiente clasificación cobra especial importancia. El primero de ellos tiene que ver con legalidad, imparcialidad, transparencia, autonomía e independencia. Como alcanzan a identificar, todos ellos revierten, insisto, la característica subjetiva y personal del juez. En un segundo rubro, a nivel de los principios procesales, dejamos a un lado la subjetividad y nos vamos netamente con aquellas bases o criterios de optimización que norman al proceso como tal. Es decir, cuáles son esas máximas de eficacia o cuáles son esas máximas solicitadas para que se lleve a cabo un proceso dentro de los estándares que han determinado diferentes tribunales constitucionales. El primero de ellos tiene que ver con la inmediación, seguido por la inmediatez, la continuidad, la celeridad, la veracidad, la concentración, la economía y la sencillez procesal. Quizá el que destaca dentro de ellos tiene que ver con la inmediación. La inmediación emana de un vocablo italiano, immediatezza, que precisamente nos narra la obligación que debe de tener un juez de estar cercano hacia las partes. No es más el estudio frío, el estudio desincorporado de la problemática física o de la problemática existencial que se tenía en antaño, sino que ahora el juez tendrá esta obligación legal de estar frente a las partes, escucharlas, saber qué está detrás de ese reclamo y decidir de acuerdo al marco legal y a todo este abanico de posibilidades que hemos nombrado. De igual forma, la ley secundaria de este año, del 2019, por todos conocida, también estipula que el proceso tiene que ser público, tiene que ser gratuito y predominantemente oral y conciliatorio.
Hay que recordar que cuando se utiliza este vocablo predominantemente, quiere decir que hay diferentes etapas. En este sentido, tenemos una etapa escrita y una etapa oral. Ahora bien, dentro de lo que implica el proceso conciliatorio, se suman nuevas habilidades que deberá contar este juez para poder encarar también una posible conciliación desarrollada dentro del proceso, lo cual también obliga a que este nuevo personaje pueda tener o deba tener capacitación y habilidades para poder llevarla a cabo. Después contamos con los principios fácticos, nombrados así porque pertenecen a los hechos, y en donde la supremacía, o bien la supremacía que versa sobre el principio de realidad, se impone incluso a lo que España ya hace mucho tiempo ha venido desarrollando mediante una tesis de formalismos exacerbantes, es decir, lo que tendrá que poner mucha atención el juez, su mirada, deberá estar depositada en las diferentes problemáticas y conflictos sociales, el día a día. Hay que recordar que en muchas ocasiones el derecho estuvo completamente aislado o hubo una separación entre lo que ocurría en calle frente a lo que se estipulaba en un cuerpo que, al final de cuentas, queda postergado en el tiempo. Así, este principio de realidad invita a reflexionar y sobre todo a ejecutar por parte del juez toda la serie de controversias o toda la serie de reestructuraciones o prácticas sociales que se llevan a cabo en la sociedad. Labor importante entonces tendrá el juez de tener esta posibilidad de estar atento a las múltiples ramificaciones que se llevan a cabo en el día a día. Y finalmente, tenemos los principios que versan sobre la sentencia. Para muchos teóricos y para muchos personajes que estuvieron involucrados en el proceso o en la construcción de esta ley secundaria, estos principios de la sentencia, principalmente por lo que hace a la verdad sabida y buena fe guardada, se contraponían frente a los demás principios entablados en la misma legislación, como el principio de legalidad, que establecían quizá una ruptura. Estos principios no son novedosos, sino que ya habían sido parte del proceso legislativo de otra normatividad secundaria y que al final del día los contamos para que también puedan ser utilizados por parte del juez. Ante ello, invitamos a todos ustedes para que puedan hacer las reflexiones pertinentes en torno a la trascendencia y relevancia de los principios como base o como pilar indispensable para la resolución de conflictos en materia laboral.